noticia, la más importante, está en Georgia, en los Estados Unidos, en el condado Fulton, en la cárcel Rice Street. En este momento, en este lugar, está detenido Donald Trump, así como lo oyen. El expresidente de los Estados Unidos está en este momento en una cárcel y en este momento está siendo reseñado. Estas son imágenes en vivo que les tenemos a ustedes, imágenes que nos llegan por la agencia Reuters de Georgia, el condado Fulton, en la cárcel Rice Street. Ahí adentro se encuentra Donald Trump. Lo están reseñando. En cualquier momento se va a conocer la foto de él, de las imágenes, tomándole las huellas, por el proceso que le armaron, por tratar de incidir, de sabotear las elecciones del año 2020, por instar a sus seguidores a la toma del Congreso en los Estados Unidos. Es un cargo bastante delicado. Es un cargo complejo que lo tiene en este momento en una cárcel. Pero la pregunta es, ¿se va a quedar detenido? La respuesta es no. Porque la fianza que debe pagar él son $200,000, algo que para él evidentemente no es un problema. Es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué datos conocemos de lo que está pasando en este momento, como Michael, allá en esta cárcel, Rice Street? Como usted lo dice, el expresidente Donald Trump ya está arrestado en la cárcel del condado de Fulton por los delitos graves en relación con los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado. Y hay que señalar que Donald Trump ya utilizó un fiador local para pagar su fianza, es decir, ya pagó los $200,000, algo más de 816 millones en pesos colombianos. La fiscal del distrito, Fani Willis, supervisó la amplia investigación y los cargos de extorsión. Muchos de estos 18 coacusados de Trump, incluidos Giuliani y Mark, ya se entregaron en este caso y el juez federal denegó ayer las solicitudes de otros 2 acusados por tratar de retrasar sus arrestos en medio de esta investigación. Todos acusados se enfrentan a un plazo de hasta mañana al mediodía para entregarse voluntariamente, es decir que otros de esos 18 podrían tener un espacio en medio de este proceso judicial para entregarse hasta mañana de manera voluntaria para que no les envíen a la policía. Esta es la imagen de Donald Trump llegando a Georgia, saliendo de su avión privado, su avión además de campaña, y van a ver ustedes el despliegue que le han dado en los Estados Unidos a la seguridad del expresidente. Obviamente es un expresidente, pero van a ver ustedes como si hubiese llegado el propio presidente de los Estados Unidos. Contamos no menos de 30 camionetas, todas negras, del servicio secreto, que es el que cuida a los presidentes, unas Chevrolet Tahoe, que son las que lo llevan hasta la prisión, en un despliegue impresionante. Él llega en su avión privado, un avión Boeing, grandísimo, que dice Trump, y se dirige de inmediato hacia la cárcel. Miren el despliegue, Paula, es un despliegue impresionante. ¿Cuántas motos no están pasando en ese momento? No, bueno, incontables, la verdad. Incontables. Y después empieza a llegar una caravana interminable de camionetas, de verdad que con Michael contamos no menos de 30, todas igualiticas. Ahí en alguna de esas iba el presidente Trump. Lo transmitieron en directo para el mundo, varias agencias de noticias, en nuestro caso Reuters, lo transmitió para todo el mundo desde que se bajó del avión hasta que llegó. Pero esta es la imagen más impactante, porque es un expresidente de los Estados Unidos entrando a una cárcel. La cárcel se llama Rice Street. Y yo le quiero contar de esta cárcel, que es una de las cárceles que tiene los más altos niveles de violencia por las peleas, por las agresiones, por los apuñalamientos. Es decir, mantener la seguridad, la calma en esa cárcel es una tarea absolutamente titánica. Y ahí ya está cuando Donald Trump, la camioneta que lo llevaba, entra como tal al lugar en donde reciben a los presos, a los que están detenidos, y empieza todo este proceso de reseña, todo este proceso judicial. Y estas son imágenes en vivo, porque todo el mundo está esperando esa imagen de Trump reseñada. Paula. Sin duda, despliegue impresionante, ustedes ya lo decían, el mundo entero siguiendo este momento. Bueno, además de que las cadenas internacionales no han descuidado ni un solo detalle, desde que se baja del avión, todo el trayecto hasta que llega a la cárcel, ingresa y ya, pues seguramente estamos a unos muy pocos minutos de conocer ya y de ver esa foto de él reseñado, esa foto de su ficha policial. Donald Trump siempre se ha declarado inocente de los cargos que se le están imputando, en este caso por acusaciones de interferencia electoral. Él dice que todo esto, toda esta causa penal,
tiene motivaciones políticas, que realmente eso sería lo que están persiguiendo con todas estas acusaciones. Él está enfrentando 13 cargos por delitos como asociación ilícita, también por presionar a funcionarios estatales. Y hoy pues se da este esperado momento después de que inició todo este caso que ha tenido muchos ires, muchos venires, muchas respuestas realmente fuertes por parte del presidente Donald Trump, hasta que ahora pues ya llega aquí al estado de Georgia, Atlanta, a entregarse a la justicia, y ustedes lo han dicho bien. Mucha atención, Paula, perdone la interrumpo. No va a quedar preso. En este momento están saliendo las camionetas. En este momento está volviendo a salir de la cárcel la caravana de Trump. Esto fue muy rápido, Michael. Esto duró apenas minutos. En este momento, la caravana de Donald Trump está saliendo de la cárcel Rice Street. Ya pagó la fianza y ya quedó libre. Esto fue cuestión de minutos. Y yo supongo que ya lo están llevando al avión donde abordará y se devolverá nuevamente a su casa en Mar-a-Lago. Sí, antes de que llegara a Atlanta, le había escrito a través de su red social Truth Social, porque sabemos que a él le cerraron sus cuentas en Twitter, dijo que tengo que empezar a prepararme para ir a Atlanta, Georgia, para ser arrestado, lo puso en mayúsculas, por una fiscal de distrito de izquierda radical, Fani Willis. Dijo él que es el próximo candidato, podría ser de los republicanos de 77 años, en este jueves, en esta tarde, en una publicación en su plataforma, luego también de señalar que exageró la tasa de criminalidad en el estado de Atlanta. Bueno, esto es lo que está pasando bueno, así funciona la justicia ya, Paula. Esa es la manera como funciona. El presidente fue allá, se presentó, se entregó, lo reseñaron. No hubo foto, Michael. Usted que estaba esperando la foto, nos quedamos con los crespos hechos. No, pero se supone que sí, había reseña de huellas. Sí, pero y no la toma de sabemos, fotografía. no la conocemos. Pero espere O sea, a ver. Michael ¿no? estaba esperando la foto y desde las 3 de la tarde me dijo, mire, usted va a ver la foto de Trump. Michael, no ha aparecido la foto. No ¿Qué ha hacemos? aparecido, pero eso no Parece vaya a aparecer. que No su hay foto. pool de abogados antes porque sabemos que cuando llegó al aeropuerto tenía nuevos abogados, habían señalado que no era necesario porque es un personaje bastante conocido en territorio de los Estados Unidos y no era necesario tomarle una nueva foto que sí hubo para Ahí sus están dos los señores de abogados. Trump, mire, pero Bueno, que lo han acompañado en cada uno de los momentos que sí. se ha presentado a la justicia, Claro, ¿no? Los ahí lo seguidores están siempre están acompañando. ahí. Pero lo cierto es que el presidente Trump fue detenido y ya está en libertad. Esa es transmisión en directo de Red Más Noticias. Trump ya está en libertad, ya se presentó a la justicia, ya lo reseñaron y ya va camino al aeropuerto. Ya va camino al aeropuerto, abordará su avión y se devolverá. $200,000 le costó este paseíto a Donald Trump, que además le deja bastantes puntos de popularidad. Ya no lo va a decir Mauricio, vamos a ver qué dice Mauricio sobre lo que está pasando en este momento. Esta es una cámara que hay al interior de uno de los cuerpos de seguridad que están cuidando a Trump. Este es el último carro, el que está siguiendo la caravana, que lo está acompañando hasta el aeropuerto. Esto es lo que está pasando en este momento con Donald Trump, que ya quedó en libertad. Y esa es la noticia del día, la noticia del mundo en este momento. Pues Mauro, esto es lo que está pasando. Nosotros estábamos esperando que esto se demorara más tiempo. No se demoró el tiempo que esperábamos. Esperábamos la foto, esperábamos la reseña, ahí se congeló la imagen. En cualquier momento vamos a tener las imágenes del helicóptero siguiendo la caravana de nuevo hasta el avión de Trump. El balance es que yo creo que esto le favoreció a Trump en popularidad, Mauro. Bueno, es que le empezó a favorecer, perdón Mauricio, antes de saludarlo también le empezó a favorecer, incluso desde ayer en ese debate republicano. Él se fue a una entrevista alterna que le hizo un periodista porque él dijo yo no voy a ir al debate. Todo el mundo se volcó a ver la entrevista de Donald Trump y no había sucedido este hecho mediático que estamos viendo hoy. Pues sí, sería de esperarse que esto lo disparara aún más en las encuestas. Pero espera un momentico, un dato que Michael tiene. ¿Me puede repetir cómo están las encuestas en este momento? Trump, DeSantis. Usted Sí. tiene ahí el dato a la mano. Esa encuesta que tiene en este momento el New York Times, que había hecho un sondeo, le daba un 55,4% de aprobación en el Partido Republicano frente al gobernador de Florida, DeSantis, que tiene tan solo el 14,3%. No, o sea, pero hay una noticia que usted me estaba diciendo. 55-14, ¿no? Y que además dicen que ayer no le fue bien a Queridos, DeSantis en el esto debate. está cocinado. Y con este golpe de popularidad hoy que se dio Trump, yo creo que... NBC acaba de señalar que la oficina del sheriff del condado de Fulton tomó una fotografía policial del expresidente Donald Trump cuando fue fichado, según una fuente familiarizada con este asunto. Es decir, que si hay foto, esperemos a ver si la van a Si conocer. la van a hacer pública o no, pero fotos sí Michael hay. no va a dormir si no ve Fotos esa sí hay. foto. Bueno, antes de entrar con el comentario, Mauro, ¿me puede recordar cómo están en este momento las cifras Biden-Trump, Michael, por favor?
Sí, prácticamente según un sondeo que hizo hace contados días el periódico The New York Times, si hoy hipotéticamente fueran las elecciones en ese enfrentamiento, quedarían prácticamente empatados, según ese sondeo que reveló en la primera encuesta electoral del New York Times. Hay que señalar que ambos candidatos ya se han ido posicionando como los favoritos de sus partidos y hay que esperar que las elecciones primarias, tanto los republicanos como los demócratas, tendrá lugar entre febrero y julio del próximo año. Bueno, Mauro, ¿cómo le quedó el ojo? ¿Cómo ve la cosa? Ya reseñado, fotografiado, pero ya libre, rumbo al avión. Ya reseñado y fotografiado, pero sin que conozcamos la fotografía todavía. Pues la gran pregunta es si todo esto le favorece a Donald Trump o no. Recordemos, son 4 casos distintos, este es el último de esos 4 casos. Uno de ellos tiene que ver con justamente haberle pagado sin haber registrado ese pago a Stormy Daniels, a la actriz porno, y por no haber hablado. Ese es no necesariamente el haberle pagado es un delito, pero sí el no haber registrado eso en gastos de campaña. Número 2, el haber concitado e incitado a la gente a rebelarse contra el Congreso en las elecciones pasadas, en aquel fatídico mes de enero en el que hubo esa horda que se tomó el Congreso. Número 3, el haber tenido documentos reservados en su poder, documentos que no podía tener en su poder. Y número 4, este caso, que también está relacionado directamente con las elecciones, pero en esta ocasión interfiriendo directamente para que en el estado de Georgia se encontraran los votos que se necesitaban para voltear ese estado, que si se hubiera dado efectivamente le habría dado el triunfo a Donald Trump. Estos 4 cargos van a estar avanzando. Hace un año y medio, cualquier persona más o menos ecuánime habría dicho, primer cargo que le avance, se acaba la carrera política de Donald Trump. Pero no contábamos con la astucia, primer cargo, segundo cargo, tercer cargo, cuarto cargo. Y a estas alturas ya la pregunta no es si efectivamente esos cargos llegarán finalmente a una condena o hacia dónde llegarán, sino si todo esto favorece o no a Donald Trump. Es decir, él no está ni escondiéndose, no se me haría raro que apareciera la foto, ni ocultando información, está haciendo el gran show porque cree que su electorado efectivamente no tiene ninguna objeción en que su candidato sea eventualmente reseñado, sea eventualmente investigado, sea eventualmente incluso condenado, porque acuérdense ustedes que la Constitución de los Estados Unidos permite que un condenado pueda ser candidato presidencial y pueda llegar a la presidencia. Allí hay una zona gris, los expertos no se ponen de acuerdo si una vez llegando a la presidencia y estando condenado, qué es lo que pasa allí, pero por lo menos ser candidato y ser elegido presidente puede hacerlo en condiciones de condena. Cualquiera diría, ¿cómo van a elegir a un condenado? Pues vean ustedes, ya en las encuestas del Partido Republicano gana sobrado, las acabamos de dar. DeSantis queda regado en el camino y la pugna cabeza a cabeza, créanlo ustedes o no, en la democracia más importante del mundo, tiene que ver con legitimidad de instituciones versus insurrección contra las instituciones. Así de locas están las cosas en el mundo, así de locas están las cosas en Estados Unidos y así de locas están las cosas en todos los sistemas democráticos. Si ustedes agarran encuestas hoy en día alrededor del mundo, el apoyo a la democracia va en descenso y a la gente le fascina tener líderes caudillistas con ímpetus dictatoriales. Pues esto es lo que está pasando en los Estados Unidos y esta es una cámara que está al interior de uno de los carros de seguridad que está acompañando a Donald Trump a regresar al aeropuerto. Entonces tenemos que sobre las 6 de la tarde, 14 minutos, Michael, llegó entonces Donald Trump en su avión privado, se bajó del avión, todo este impresionante operativo de seguridad, ustedes lo están viendo en nuestra cámara, la cámara que está ahí siguiendo el carro de Donald Trump, no menos de 30 camionetas, transmisión en directo, un helicóptero que lo siguió todo el tiempo, por lo menos 30 motos, llegó a la cárcel de Rice Street, una cárcel allá en el condado de Fulton, es una de las cárceles con mayor criminalidad, más difíciles de manejar, allá hay apuñalamiento diario, pelea cada minuto, en fin, es una cárcel
muy compleja y no duró ni 10 minutos, Michael. ¿Cuánto duramos? 10, 15 ¿Cuánto minutos. tardó al duró. interior de la cárcel? Mientras ingresaba con el fuerte esquema de seguridad y era reseñado, le tomaban las fotos, aproximadamente ese proceso pudo durar máximo 30 minutos. Sí, Pero no pasó más. Mientras máximo, comenzó a salir, pero máximo, máximo. mientras me hago referencia a cuando ingresan y vuelven y salen con ese largo esquema de seguridad de las decenas y decenas de motos y de carros blindados que llegaron allí a esa cárcel. Yo como sé que usted no va a dormir hasta cuando no tenga la foto de Trump reseñado, pues ya le vamos a tener más adelante, apenas sea pública. Hay foto, usted dice que ya hay foto, ¿no? Sí, ya se le hay tomó la fotos, ficha. ya dicen varios medios. Usted lo vio de un estadounidenses. medio de los Sí, Estados NBC Unidos. y Fox News ya confirman que sí hay Que hay foto foto. reseñada. Bueno, están esperando a revelar el rollo. Vaya Un uno, expresidente. vaya uno a saber si la foto tendría un impacto distinto a todo lo que ha tenido entre sus seguidores el hecho de tener 4 casos encima, 4 investigaciones y procesos judiciales más bien encima. Porque una cosa es decir, soy víctima de las instituciones, me están persiguiendo, yo tengo que enfrentarme contra el mundo, y otra cosa es la fatal foto de frente y de lado con numeritos debajo, que esa tiene un Pero efecto ¿que cree usted, Mauricio, que eso psicológico. puede tener una influencia o causar algo Pero distinto en su positiva electorado? creería yo, porque con esas cifras es muy difícil. No. Esto como que radicaliza más a los que lo siguen. No sé, si yo salgo a decirle a la gente que me están persiguiendo las instituciones y lo digo entrando y saludando y qué sé yo, eso tiene un efecto distinto a que aparezca en primera página reseñado con numerito una foto. Creo yo, pero Puede ser. Pero vean, al lado aparece la hace foto. año y medio yo creía que el primer caso lo iba a sacar de carrera y vean dónde Y estoy. mire No, pues dónde ya va, está a punto de volver. Lo que pasa es que va a salir la foto del reseñado, la que está pidiendo Michael, pero va a salir otra de él subiéndose el avión, haciendo ¿cómo se llama este símbolo? El símbolo de Victoria, no, sí, es de dedito que todo arriba. está bien. Dedito arriba. como El el dedito arriba, el dedito gordito arriba. Todo está bien. ¿cómo es que Fue sí? lo primero que hizo tan pronto Claro, salió apenas se bajó la del avión. puerta y comenzó a bajar del avión, de su avión privado, hizo el seño del dedo pulgar hacia arriba diciendo todo está bien. Impresionante también lo que usted decía, Giovanni. Todo, digamos, el show mediático en el que se ha convertido esto. Han seguido instante a instante, tienen cámaras en cada uno de los puntos para que no se pierda nada de la secuencia de todo lo que ha ocurrido hoy. Y pues aquí está el fichado. Este es el fichado. Ahí dice Donald Trump, Trump, el Donald número, J. la fichada. Ahí está toda la información. Mira, ya vamos acercándonos a la foto, querido Michael. Usted que quiere la foto aquí, estoy a punto de tenérsela. Vea, podemos ir a Ahí visitarlo está a el la casa. fichado. Ahí Ya está la empiezan a dirección. conocerse las primeras imágenes. Ustedes dirán, ¿por qué esto es tan importante? Porque es un expresidente de los Estados Unidos que hoy llegó a una cárcel y quedó detenido. ¿Que quedó detenido media hora? Sí, quedó detenido media hora. Pagó una fianza de $200,000 y ya está en libertad, camino a su avión. 13 cargos, Mauricio. 13 cargos son los que están ahí en este momento. Es importante tener presente para la gente que llega en este momento y dice Donald Trump llegó a una cárcel, estuvo en la cárcel, etcétera, etcétera, que se trató de la imputación de cargos. Es decir, aquí no hay ni mucho menos una sentencia definitiva. Es el inicio de un proceso que para un expresidente, por supuesto, es una situación inédita por una parte, vergonzosa por otra parte para algunos observadores, pero para otros lo puede terminar de afianzar entre su electorado. No es el único caso, recordemos que son 4 casos, pero por normatividad del estado de Georgia todo esto tenía que pasar, tenía que darse esta presentación, tenía que recibir la imputación, tenía que pagar la fianza, etcétera, etcétera. Entonces, para que no se nos despisten de pronto en la casa, no es que ese título que tenemos ahí que dice Trump ya está en libertad quiera decir o que no fue condenado, que sí fue... No, las cosas empiezan, pero imputado está, reseñado está, con numerito, vamos a ver si el numerito aparece en la foto porque ya lo vimos en el texto. Y dentro de Pagó esos 13 $200,000 y sí. se va para su avión. Señor. Y dentro de esos 13 cargos que reseñábamos ahí en esa fichita están delitos como asociación ilícita y presión a funcionarios estatales. Esos dos de Claro. los 13 que ven ustedes ahí. en Claro, ese es que listado. llamaba, entre las evidencias que se encontraron, es que llamaba al gobernador del estado de Georgia a decirle, necesito 8,000 o 9,000, no me acuerdo, necesito 8,000 o 9,000 votos, búsquelos donde sea. O sea, de ese tamaño era la instrucción y ese tamaño era la llamada. Y nosotros aquí en Redman Noticias les estamos llevando esta noticia que es la más importante en el mundo en este momento en directo. En Colombia son las 7 de la noche y 9 minutos, allá en Georgia, en los Estados Unidos, son las 8 de la noche y 9 minutos. Por cuestiones de la época ya está todavía de día.
Ahí tienen ustedes una cámara en directo, en vivo, en este momento, siguiendo a la caravana de Trump, volviendo de nuevo al aeropuerto donde abordará y se volverá a su casa. Y en la parte izquierda de la pantalla, ya me la quitaron, pero ahí estaba la reseña con los 13 delitos. Nosotros seguimos con otras noticias y apenas tengamos la foto, volvemos nuevamente. Vamos con otras informaciones del día. La crisis financiera que alertaron 3 de las EPS más grandes dio lugar a una reunión con el ministro de Salud, con Guillermo Jaramillo. Fueron puntualmente Sura, Compensar y Colsanitas las que pidieron esta reunión porque alertaron estar cerca de la quiebra. Durante la reunión con el ministro, el propio jefe de la cartera desmintió que haya una crisis y dijo además que hay recursos y que las EPS no se van a acabar. Esta es la historia. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, recibió una carta en la que le solicitaban una reunión urgente para salvar las EPS, pues Sura, Colsanitas y Compensar, 3 de las más grandes, estarían en riesgo de cesar sus operaciones después de septiembre por una grave crisis financiera. El ministro atendió el llamado y se reunió con los representantes de cada entidad. Durante el encuentro desmintió tajantemente que las EPS se acaben en los próximos meses y que no es correcto hablar de un desfinanciamiento. Para el año entrante también tenemos un aumento cercano al 20% para asegurar los recursos para la salud del año entrante. Que una EPS, por alguna razón, no puede seguir en el sistema, se quebró. Pues aquí ya estamos listos, hacemos una contingencia y los pacientes que estén en una EPS pueden estar tranquilos, porque los recursos están para atenderlos. Según la carta, los pagos de las deudas a Sura, Sanitas y Compensar suman en total 1,6 billones de pesos. Sin embargo, el ministro dijo que a esas 3 EPS ya se les ha girado 12 billones de pesos en conjunto con corte a julio de este año. Nosotros en este momento estamos cumpliendo. Y con el adicional, ya en estos días se cubre los máximos de julio y agosto, o sea que nosotros termina agosto y vamos a estar totalmente al día con todo lo que estaba proyectado con las EPS. Otro de los reparos de las EPS en la carta dirigida al ministro de Salud tiene que ver con el valor de la unidad de pago por capitación, pues afirman que es insuficiente para atender el plan de beneficios en salud y que los recursos asignados en el presupuesto general de la nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Además, estiman que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8% respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el plan de beneficios. El ajuste de la unidad de pago por capitación en 2023 no corrigió ese problema y para hacerlo debió tener un ajuste adicional del 5,7% según las EPS denunciantes. Respecto a este punto, el ministro aseguró que durante el 2023 se han entregado 2,3 billones de pesos adicionales para financiar la prestación de servicios y entrega de medicamentos que no se respaldan con la unidad de pago por capitación en lo que se denomina presupuestos máximos y en 1,4 billones para el pago de incapacidades y licencias. Sin embargo, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, expresó su preocupación respecto a las declaraciones del ministro y asegura que la ADRES no ha girado los presupuestos de julio y agosto como aseguró el ministro. Hoy, ADRES no ha girado la porción que corresponde a presupuestos máximos julio y agosto, que usted decía en la rueda de prensa que se estaban girando de manera anticipada. Doctor Félix, algo está pasando. La UPC se está calculando de manera insuficiente. Si no hay plata, no se puede atender a los ciudadanos. La salud es un derecho fundamental, no un favor. El ministro de Salud finalmente dijo que las EPS no pueden desatender a los usuarios y a los pacientes con la excusa de que no hay recursos, porque, reitera, el gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS y adiciona que si a un colombiano no se le prestan los servicios, lo invita a que radique su queja ante la Superintendencia Nacional de Salud, porque desde el gobierno del cambio han seguido financiando la atención en salud de los colombianos. Bueno, pero entonces así las cosas, según el gobierno no hay crisis. Según las 3 EPS, sí, y están al borde de la quiebra y hay un
Hay una línea roja para septiembre. Sí. Pero lo que se pregunta el ciudadano de a pie, Mauro, es, ¿estamos en riesgo los que hacemos parte de alguna de esas EPS de quedar sobados porque no nos atiendan? Pero mire que esa no es la única preocupación que debería estar sobre la mesa, Giovanni, ¿sabe? Porque al ministro, después de escucharlo hoy en esta rueda de prensa, parecería que no solamente le parece que no hay crisis, sino que además no le preocupa si las EPS dejan de funcionar a partir de Porque él septiembre. dice que ellos pagan directamente. Claro, ellos ya tienen la solución y esa solución, si usted la desmenuza, sería lo que propone la reforma a la salud. No, nosotros directamente a través de la ADRES entonces le giramos a las IPS. Es poner en práctica la reforma a la salud. ¿Se acuerda lo que dijo Carolina Corcho? De crear una crisis. Sí, claro, en un discurso, ¿no? En un evento. Sí. Dijo finalmente que lo que se trataba era de poner a las EPS en crisis y que de esa manera se iría gestando la reforma. Pues bien, recuerden ustedes, hay dos problemas fundamentales para las EPS que derivan en su problema financiero, en su situación financiera. Uno, el que les adeudan plata, y les adeudan plata, según dicen las EPS, principalmente de aquellos servicios médicos que no están en el Plan Básico de Salud. El Plan Básico de Salud se cubre con la UPC, con la unidad de pago por capitación, y ese valor termina siendo suficiente para cubrir el Plan Básico de Salud. Los servicios que estén por fuera del Plan Básico de Salud se terminan pagando adicionalmente. Allí hay un grueso de deuda según las mismas EPS y ustedes acaban de oír testimonios de personas que dicen todavía nos están debiendo los meses de julio y agosto, no es cierto que se esté pagando por adelantado. Eso en cuanto a un cuerpo de las deudas. La otra queja que también incide sobre la situación financiera de las EPS tiene que ver con que esa unidad de pago por capitación, que es lo que le termina pagando el gobierno por cada afiliado a las EPS, es insuficiente. Las EPS dicen, han venido creciendo los costos de los servicios, han venido creciendo los costos de los distintos insumos médicos, etcétera, etcétera, y no ha aumentado en un suficiente monto la unidad de pago por capitación. Por lo tanto, son dos frentes distintos en los que hay que trabajar. Y ayer nos fuimos a dormir pensando que se iba a trabajar en eso. Se crearon 2 mesas de trabajo para evaluar cuál era la situación exacta de cada uno de esos problemas. Ahora resulta que 24 horas después hay una frase del ministro que termina yendo en el sentido que planteaban Paula y Giovanni hace un momento, y es, no se van a quebrar las EPS, pero sí se quiebran. Aquí estamos nosotros para responder. Acuérdense ustedes, como lo decía Paula, que la reforma a la salud lo que prevé es la desaparición de las EPS como intermediarios y el que haya un pago directo del gobierno a través de la ADRES para los hospitales y clínicas. Lo que está anticipando el ministro es, si se quiebran de malas, nosotros contrataríamos directamente y eso llevaría los recursos directamente a las IPS. Es lo que han dicho distintos observadores durante las últimas horas, meter la reforma por la puerta de atrás. Pero no solo por la puerta de atrás, meter la reforma a las malas, pero no solo a las malas, meter la reforma quebrando a las empresas. Es decir, lo que nos recordaba Giovanni, que en su momento dijo la hoy exministra Carolina Corcho en algún conversatorio, y es generar una crisis de todo el sistema para propiciar el terreno para la reforma a la salud. Bueno, seguimos. La reforma laboral que se había hundido, que no, pues resulta que la radicaron hoy, sin previo aviso, no le contaron a nadie. La ministra cogió el texto, creo que es el mismo texto. Hay muy pocas cosas nuevas, aparentemente. Se fue para la comisión y lo radicó. ¿Cómo será que una de las ponentes puso un trino, que Mafe Carrascal puso un trino, que fue una de las mayores defensoras de esa reforma, donde dice, vamos a estudiarla, a ver qué dice? ¿Eso qué quiere decir? Que esto lo radicaron de ya para allá. No, nadie sabía, fue sorpresivo realmente para todos. Lo hizo la ministra Gloria Inés Ramírez ante la Secretaría de la Cámara de Representantes. Allí llegó con este texto y pues no le avisó a nadie. ¿Qué hay ahora? Bueno, pues este documento tiene 92 artículos y aunque se han adelantado algunas conversaciones con gremios que insisten en que buscar la formalización pues debe ser prioritario, varias propuestas controvertidas se mantienen. Entre esas, el fuero sindical, que no permite desvincular trabajadores sin justa causa. También se mantiene en este texto que vuelven a presentar la jornada nocturna a partir de las 7 de la noche y se mantiene el aumento en los recargos nocturnos y dominicales. Palabras más, palabras menos, parece que se radicó el mismo texto que en la legislatura pasada no se alcanzó a discutir y por eso pues había sido retirado. ¿Sabe cómo dicen en Bucaramanga, Paula? ¿Cómo? Allá donde está mi papá. La misma joda. Dicen bueno, lo mismo, sí, eso es lo que dicen en Santander. La misma vaina, eso es lo que dicen allá en Santander. Bueno, diferentes sectores políticos se refirieron a la nueva radicación de la reforma laboral.
La oposición criticó que se haya hecho de manera sigilosa, pero desde el pacto histórico aseguraron que sí hubo cambios al articulado. Esta es la historia. La forma en que se radicó la nueva reforma laboral es bastante elocuente. Por un lado, la ministra la radica prácticamente a escondidas, solas, incluso sin el conocimiento de la propia bancada de gobierno, y el mismo día en que el presidente de la República le hace un nuevo desaire al empresariado colombiano. Vamos a desmenuzarla, estudiarla muy bien para entender qué cambios tuvo, porque sabemos que el gobierno y la ministra estuvo reunida con diferentes gremios, estuvieron escuchando otras preocupaciones y hubo unos cambios. Mensaje negativo el que envía el gobierno Petro radicando una reforma laboral de manera soterrada, sin discusión, sin concertación, sin llamar a los empresarios, sino tratando de imponer unas tesis que a todas luces está demostrado son contraproducentes porque atentan contra el sector empresarial, especialmente contra la pequeña y mediana empresa colombiana. Y lograr una reforma laboral que realmente logre no solo mejorar condiciones laborales, sino abrir oportunidades de nuevos empleos, es decir, impulsar el desarrollo económico para que se beneficien sobre todo los jóvenes, mujeres y adultos que se les ha dificultado muchísimo encontrar una vacante laboral y que básicamente son excluidos del mercado de empleabilidad en Colombia. Me parece que frente a los derechos individuales no tenemos diferencias. Hay que devolverle a los trabajadores el reconocimiento del dominical y bajar el recargo nocturno. Pero insiste el gobierno en un bloque colectivo inconveniente que radicalizará los conflictos laborales. Yo sí quiero entender, porque si no hay, bueno, falta ver que estudie. Falta ver qué es lo que tiene. Aquí ya tenemos un proceso de lectura. Ya Cintia Pineda de Red Más Noticias ya está juiciosita, Sí, está leyendo eso es cierto, las 400 páginas para mañana ver qué es lo nuevo. Cualquier cosa hacemos grupo de estudio con Mafe Carrascal, que también debe estar leyendo las 400. Ella y dijo otros que lo más. estaba leyendo. Mire, Ella y otros pero más. yo defiendo a Mafe Carrascal, ha sido la más juiciosa para defender esto. Pero, si es lo mismo, ¿para qué la pasa? Pero no sé, Es yo la pregunta. adicionalmente a eso tengo otra pregunta. ¿Por qué así? ¿Por qué sin avisarle a nadie? ¿Por qué de la nada? ¿No se supone que estamos en modo acuerdo nacional? Si estamos en modo acuerdo nacional, debió haberse debatido mesas técnicas otra vez antes de volver a Pero es que presentar usted se el me texto. está adelantando al acuerdo nacional. Y sobre el acuerdo nacional le tengo un dato. ¿Se acuerda la reunión con el Consejo Gremial? Sí. No llegó. Ah, no, este es llegó otro el capítulo presidente. del acuerdo nacional. Eso se lo dejo más adelante. Pero digamos que el tema de la reforma laboral también hace parte del acuerdo nacional. ¿Por qué así? Es que hay gente que dice que el acuerdo nacional es que le digan al presidente, sí, señor. A todo. Y si no, no hay acuerdo nacional. Yo creo que aquí hay que diferenciar las dos discusiones. La primera, el contenido de esta nueva reforma y sus implicaciones y por qué puede generar unas reacciones u otras. Y lo segundo, cómo se presentó este proyecto de reforma. En cuanto al contenido, sí, hay que leer, como Cintia lo está leyendo en este momento, nuestra Cintia, y lo está leyendo Mafe Carrascal en la Cámara en este momento, hay que leer el proyecto para encontrar todo. Pero los expertos que se le metieron a fondo a la primera reforma saben cuáles son los artículos críticos y lo que hicieron en las últimas horas fue ir con la lupa. Se mantiene esto, se mantiene lo otro, se mantiene lo otro y esencialmente, por lo que se ha visto hasta el momento, es una reforma que va exactamente en el mismo sentido. La filosofía de esa reforma tiene dos caras. Una cara que dice hay que mejorarle las condiciones al empleo formal en el país. ¿Qué es mejorar las condiciones? Es ampliar la jornada nocturna, ampliar el sobrecargo para los dominicales, ampliar el sobrecargo para los festivos, evitar que haya una contratación a destajo fácilmente, hacer más rigurosas las condiciones para despedir a las personas. Magnífico, todo ello en pro del mercado laboral formal. Voltea uno la moneda y se encuentra con que el crecimiento de la economía colombiana este año llegará más o menos al 1,5%, con que la economía en el segundo trimestre creció 0,3%, con que los tiempos de ese auge del año 2022 y 2021 quedaron atrás. Y en una economía en plena contracción, con una situación en la que se encarece el trabajo formal, ¿qué pasa? Pues una de dos. O hay más desempleo o aumenta la informalidad. No estamos llamando a ningún empresario a hacer las cosas así, lo hacen motu propio. Es decir, cuando a alguien se le bajan las ventas de tal manera, va a aumentar los costos laborales sin hacer algún ajuste en planta, que me muestren eso en alguna parte. ¿Eso qué quiere decir? Que la reforma que se ha presentado el día de hoy seguramente va a aumentar la informalidad y seguramente va a aumentar el desempleo.
Pasemos entonces a cómo se presentó. Se presentó casi que a las escondidas. ¿Por qué quiero decir con escondidas? Acuérdense de la presentación del primer proyecto de reforma. Ceremonia en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, concitando a todo el mundo, sonrisas van, sonrisas vienen, acto en el Congreso. Hoy entró así. ¿Por qué? Vaya uno a saber, seguramente porque no tienen en este momento la garantía de que vaya a pasar. Eso sí, hay una diferencia importante. La metieron por la Cámara de Representantes, en la Cámara hay un ambiente más propicio para las reformas del gobierno, pero acuérdense que no hemos tenido la primera oportunidad de medir en esta nueva legislatura ¿cuál es la temperatura pro gobierno y la temperatura contra el gobierno? Tenemos un indicio, el gobierno perdió la presidencia del Senado, perdió la presidencia de la Comisión Primera, perdió la presidencia de la Comisión de Acusaciones. Si nos guiamos por esos indicios, la marea no es buena para los proyectos del gobierno. Quizás por eso entró así la reforma laboral, cuyas N páginas vamos a estar desmenuzando, así como los congresistas, para darles a ustedes más información de adentro. Bueno, ¿te acuerdas de la reunión del Consejo Gremial? Bueno, estábamos sí, en la ANDI, que el presidente no llegó a la ANDI, entonces dijo, no, pero yo voy a ir al Consejo Gremial. Adivine. No fue. La canceló el presidente. No llegó. Sí, lo aplazaron para el próximo martes. Yo personalmente desconozco las razones. No sé si usted ya sabe por qué no fue el presidente. No, desde Casa de Nariño no han dado muchos detalles. Hemos indagado varias veces con quienes toca, pues quienes están encargados de las comunicaciones de Palacio para que dieran una razón que merecen conocer todos los ciudadanos de por qué el presidente pues canceló esta reunión que era bastante importante. Solamente se dice que está en agenda privada, pero no se entregan más detalles. Un nuevo incumplimiento se suma a la larga lista de inasistencias del presidente Gustavo Petro. Hoy a las 8:11 de la mañana, la Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño, a través de su tradicional envío de agenda, informó que el presidente Petro a las 12 del día sostendría un encuentro privado con el Consejo Gremial en el Palacio de Nariño. Sin embargo, la confirmación de esta agenda duró solo 30 minutos expuesta, porque pasado este tiempo fue eliminada y notificaron que no habría agenda. Y solo pasada las 9 de la mañana, Red Más Noticias pudo establecer que la agenda del presidente para este jueves era de carácter privado y que el encuentro programado con el sector empresarial fue reprogramado para el próximo martes 29 de agosto a las 3 de la tarde. Registramos con mucha preocupación la cancelación o mejor aplazamiento de última hora que recibimos de la reunión que íbamos a tener con el señor presidente y los 32 gremios de la Consejo Gremial Nacional. Creemos que es una oportunidad que se pierde. Cabe recordar que no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro deja plantado a los empresarios. A un año de su gobierno solo ha estado cara a cara en 2 oportunidades. La primera fue el 13 de agosto de 2022, es decir, a 6 días de su posesión como mandatario de los colombianos, y allí planteó un diálogo social. Para eso tenemos que hacer mesas, para eso tenemos que plantear un diálogo social, para eso es que es la reforma tributaria. Para eso es que hay que modernizar la tierra. Esta cancelación se produce a tan solo 8 días de que también se frustrara su participación en la clausura del Congreso de la ANDI en Cartagena. Y es que para el sector empresarial es de vital importancia hablar con el presidente sobre el deterioro de la seguridad en el país. Esperamos tener un diálogo constructivo y franco en el cual podamos discutir asuntos que son de preocupación para el sector empresarial, como es la situación de seguridad a nivel nacional, los desafíos en términos de reactivación económica y, por supuesto, escuchar del presidente su invitación al acuerdo nacional. El sector empresarial tiene toda la disposición de ser constructivo en este proceso y esperamos que estos espacios sirvan para ello. Necesitamos tener tranquilidad y seguridad jurídica en el país para que no se nos salga de las manos la parte económica y social. Tenemos un problema. Es que esto no lo tenemos que tener de manera personal. Esto no es una pelea del presidente con los gremios. Esto es una discusión donde nosotros con argumentos y estudios le estamos mostrando que tenemos una preocupación gigantesca, fundamentalmente en la seguridad. Frente a sus inasistencias, el presidente le salió al paso a sus críticos, quienes aseguran que sus reiteradas ausencias se deben a que se encuentra enfermo. Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No, señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional, hablamos de franqueza. Con marrullas, no pierdan tiempo conmigo. Y es que las constantes cancelaciones de los eventos públicos, las permanentes llegadas tarde y la desaparición en los viajes internacionales siguen marcando la agenda del presidente Petro. Bueno, ustedes saben que la Casa de Nariño no ha dicho ni mu de por qué el presidente pues no canceló hoy su agenda y decidió hacer una agenda privada. Sin embargo,
hoy llegaron algunos gobernadores del Pacífico a las 4 de la tarde y se reunieron con Carlos Ramón González, quien es el que está ahorita ejerciendo las labores de secretario privado del presidente. Evidentemente no se pudieron reunir con el jefe de Estado, pero al salir, la gobernadora del Valle dijo lo siguiente, escúchenla. Queremos informar que el señor presidente seguía con quebrantos de salud, a quien deseamos que su pronta recuperación, pero fuimos atendidos por el director del DAPRE, por el ministro del Interior, por el ministro de Defensa, por la consejera de Regiones, y la verdad es que pudimos abordar todos los temas, el tema de seguridad que nos preocupa mucho a los 4 departamentos. Ah, bueno, entonces está enfermo el presidente. Pues lo dice la lo gobernadora del Valle, gobernadora Clara del Valle. Luz Roldán. Si ella lo dice es porque adentro de Palacio lo escuchó. Se lo dijeron, Claro, claro. eso seguramente fue lo que le dijeron, por lo cual no los atendió el Porque es que recordemos que ese mensaje del presidente Petro en Twitter, o X, como ustedes quieran llamar a esa red social, se refería a la falla de la semana pasada, diciendo, quieren atribuir a razones de salud el que yo no haya ido al Congreso de la ANDI. No me hagan encerronas de este estilo. Eso era de la semana pasada. Es decir, decía, yo no estoy enfermo, a mí me están tratando de hacer encerronas. Entre otras cosas, pues encerrona ¿de qué se estaban todos los empresarios esperando para escucharlo? Un para escenario en el que, exactamente. Claro, pero bueno, él considera una encerrona grosera, además. Entonces, hoy... pero Mauro, es que no se le olvide que a él no le gustó lo del fiscal. No, claro, esa era la famosa encerrona porque... El aplauso no le gustó. Encabezaba ese mensaje un submensaje donde él pegaba el archivo de la ovación al fiscal y de la salud fiscal. Pero digamos que un escenario de un congreso, de unos empresarios o de quien ustedes quieran, pues se oyen distintas voces y es parte del ejercicio democrático el ver a quién aplauden y el ver a quién no. Sí, qué pereza que aplaudan más al fiscal que al presidente si uno es el presidente, pero incluso en esas condiciones es ejercicio democrático ir allá. Pero en esta ocasión, el día de hoy, que no conocemos todavía las razones, lo único que conocemos es lo que dice la gobernadora Clara Luz Roldán del Valle del Cauca diciendo, nos dijeron que hoy sí estaba enfermo. Digamos, no es por sembrar cizaña ni mucho menos, pero si sale otro mensaje del presidente Petro diciendo, dicen que estoy enfermo cuando no estoy enfermo, sino que no quise ir o lo que sea, pues bueno, ya la gobernadora del Valle dijo que sí estaba enfermo. Más allá de lo anecdótico del día de hoy, preocupan dos cosas. La primera, ya debemos ir más o menos en 87 cancelaciones o modificaciones intempestivas y sin argumentación, muchas de ellas, de la agenda del presidente desde que se posesionó. 87, es decir, no estamos hablando de 4 episodios, no estamos hablando de 6, estamos hablando de 87 y muchos de ellos de gran calado. Y ese es justamente el segundo tema, la relación del presidente con el empresariado nacional. El empresariado nacional que tiene una ideología, tiene una manera de ver las cosas o tiene múltiples ideologías. Conozco empresarios de muy distintas esquinas del espectro político, pero tiene derecho a pensar como sea, es el que está generando empleo, es el que está moviendo la economía, produciendo, haciendo que esta economía prospere. Yo no sé muy bien cómo piensa el presidente que puede sacar adelante un país cuando quedan 3 años de gobierno, cuando la economía está creciendo de manera muy precaria, si no se relaciona con el empresariado. Puede ser que ahí escoja unas políticas mejor que otras, puede ser que ahí niegue algunas peticiones y mantenga otras, pero directamente romper el diálogo con el empresariado. Y ojo, que en el Consejo Gremial hay corrientes distintas. En este noticiero hemos reseñado cómo en el Consejo Gremial hay unas pequeñas disputas internas acerca de qué posición tomar frente al gobierno. Entonces, digamos que si hay algunos gobiernistas dentro del Consejo Gremial, o por lo menos alguien que no quiere ejercer la oposición de manera explícita, pues también es un irrespeto con esa persona, es un irrespeto con ese gremio, es un irrespeto con esos empresarios. Muy complicada la situación de cara a lo que queda 3 años de gobierno y un empresariado que no sabe dónde está parado exactamente frente al parecer del presidente de la República. Esto denuncia entonces Federico Gutiérrez y mientras tanto el presidente Petro anunció que alista una ley de reconciliación nacional en la que tendrían cabida los narcotraficantes. Ante el debate que suscitó ese anuncio, el alto comisionado de paz explicó que la iniciativa no buscará dar amnistía o indulto a los criminales. Congresistas, también expertos, se pronunciaron sobre las implicaciones de esta propuesta. A la construcción de la paz total se le incluiría un nuevo camino en el que tendrían cabida los narcotraficantes, así lo anunció el propio presidente Gustavo Petro.
Yo les digo, no, también los narcotraficantes tienen aquí un camino. Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana. La ley que diseña el gobierno buscaría afinar los mecanismos de rendición de cuentas judiciales y extrajudiciales de los grupos armados. Nadie está hablando de amnistías e indultos, simplemente estamos retomando las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que invitó a todos los gobiernos a iniciar diálogos con la mayor diversidad de grupos armados. Y eso es lo que estamos desarrollando. Aunque aún no está listo el texto del proyecto, el anuncio de una ley de reconciliación con narcos generó reacciones en el Congreso. Acá lo que requerimos es saber qué se necesita y qué se requiere para avanzar en los procesos de diálogo, por ejemplo, con el ELN. Y si quiere vincular a otras organizaciones. O si lo que está pasando es que tienen temor de que la ley de orden público, recientemente aprobada en el Congreso, no pase el examen de constitucionalidad en la Corte. Esa ley lo que busca son tres cosas: cerrar el tema jurídico para el tema de víctimas y victimarios, permitir al país que se reconcilie y obviamente verdad y justicia. Pero mientras se avanza en esa ley, el Congreso y el gobierno tienen que avanzar en la ley de sometimiento o sujeción a la justicia, que es la que permitirá el desmantelamiento de organizaciones criminales. No podemos permitir que Gustavo Petro y los suyos sigan reescribiendo la historia, volviendo salvadores a quienes han sido los verdugos o posando de víctimas quienes han sido los victimarios. Los colombianos estamos absolutamente indignados y le pedimos al gobierno que recupere la seguridad como un valor democrático. Expertos advierten que esta ley no podría en ningún caso perdonar delitos a los narcos. La amnistía o el indulto solamente se conciben para aquellas personas que han cometido delitos políticos y en este caso los narcotraficantes no cometen este tipo de delitos, incluso ni siquiera están conexos con este tipo de conductas delictivas. Cabe recordar que en la legislatura pasada se hundió por falta de trámite la ley de sometimiento que fijaba las reglas para el desmantelamiento de organizaciones criminales. ¿Cuál noticia es más delicada, Mauricio? ¿Que le abran la puerta a los narcos o 600 y punta municipios donde en este momento están en riesgo las elecciones? Pues van como de la mano, ¿no? Una impacta a la otra y viceversa. Además porque, bueno, esta ley de reconciliación nacional de la que habla el presidente es un poco el reencauche del proyecto de paz total, que el presidente dice que él no le puso nunca paz total, sino que fuimos los medios. Ahora seguramente pues él sí lo quiere llamar así como ley de reconciliación nacional, pero nos hace gravitar básicamente en lo mismo, en que la Constitución no permite ni amnistía ni indulto para delitos que no son políticos. ¿No será que ese es el perdón social? Claro, es que sí, claro, tiene que ver viene todo desde con el lo comienzo. mismo. Viene desde que fue elegido, pero incluso desde antes, Sí. desde las visitas a las cárceles y demás. ¿Se Ujú, acuerdan? de acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? Del pacto de la picota, todo este cuento. Creo que lo que dice Paula del reemplazo de un proyecto de ley por otro, en últimas es lo que recoge Cintia en la nota, cuando Cintia nos dice: se cayó en la legislatura pasada la ley que permitía el sometimiento de bandas y grupos criminales a la justicia. Y ahora, ante ese fracaso de ese proyecto de ley, pues entonces viene reencauchada y con otro nombre. Vamos a ver finalmente si llega con ese nombre o en el camino habrá alguien que diga: yo jamás le dije que se iba a llamar de esa manera. Pero bueno, digamos que por el momento, ley de reconciliación con los narcos. En últimas, la estrategia sigue siendo la misma y es una estrategia explícita, aquí nadie está interpretando nada. Negociar con grupos alzados en armas con pretensiones políticas, con carácter político, y someter a la justicia o acoger a la justicia. Acuérdense ustedes ese matiz que introdujo en su momento el canciller cuando habló de este tema hace ya muchos meses: someter a la justicia a grupos criminales. Ahora estamos metiendo dentro de grupos criminales un conjunto importantísimo de esa categoría que son los narcotraficantes. Entonces la intención sigue siendo la misma y es tener algún tipo de acercamiento con grupos al margen de la ley, no ya con los que está avanzando en términos de negociaciones políticas. ¿Para qué? Pues ahí está el quid del asunto, porque habrá que ver si este nuevo proyecto, si es que el borrador empieza a circular prontamente, incluye gabelas o no incluye gabelas. Ya lo decía alguna de las personas consultadas, el doctor Quintana, cuando decía: aquí no hay indulto ni hay amnistía para delincuentes comunes. Pues bien, la ley estaría buscando ver cómo se hace para dar algún tipo de gabela. De lo contrario,
¿qué incentivo existirá para que un narcotraficante diga, ah, listo, chévere, yo dejo el negocio y me voy a acoger con ustedes en medio de ese acogimiento a la justicia? Eso va a ser muy complicado. ¿Por qué decimos que se conecta con la otra noticia? Pues porque cuando se dice que hay 113 municipios en riesgo máximo, en alerta máxima, aquí estamos hablando de 184, los están viendo ustedes en los mapas que sacó la Defensoría, pero 113 municipios en alerta máxima, estamos diciendo que hay 113 municipios del país donde no se va a poder votar libremente, donde va a haber constreñimiento a los electores, donde seguramente va a ganar el candidato de aquel que tiene el poder de las armas en ese municipio. No, qué exageración venir a hablar del poder de las armas. Recordemos que estamos en cese al fuego bilateral entre el gobierno y grupos armados durante 6 meses y esos 6 meses abarcan la fecha de las elecciones. Y en esos 6 meses la fuerza pública no está atacando, no está ejerciendo, no está cumpliendo su deber de tener el monopolio de las armas en todo el territorio nacional y por lo tanto se están consolidando poderes locales, aumentando extorsión, aumentando boleteo y aumentando secuestro, poderes locales ilegales. En esas condiciones, ¿qué candidato distinto al que pongan el ELN, al que pongan las disidencias de las FARC, estamos hablando del Catatumbo, suroccidente del país, Bajo Cauca Antioqueño, se va a atrever a salir a decir, aquí estoy yo, voten por mí? O si quieren, vamos al votante. ¿Qué votante se va a atrever a votar libremente cuando sabe que quien está ejerciendo el poder en ese momento es un grupo al margen de la ley que lo está boleteando, extorsionando y secuestrando, porque además dijeron, lo vamos a seguir haciendo? Muy complicada la situación y esa discrepancia entre el presidente, que dice que son solo 17 municipios, cuando la Defensoría insiste en más de 100 en alerta máxima, es doblemente preocupante.